Ok, fíjense, hoy nos toca hablar de las rentas variables y las rentas variables son las acciones, ¿no? Esas son las rentas variables. Entonces, este, primero la definición. Una renta variable es un contrato donde el elemento más resaltante, ¿ok?, es la incertidumbre. ¿Ok? No hay certeza de retorno, no hay precisión de tiempo y lo único que se puede identificar es el precio de compra, y en la medida en que aparezcan los actos corporativos y los movimientos del mercado, ¿okay?, los cambios que estos van incidiendo sobre nuestra inversión, ¿no? Entonces, ambas cosas forman parte de la incertidumbre generalizada, ¿no? Porque van apareciendo de tanto en tanto, ¿okay? Y los únicos cálculos que se pueden hacer son cálculos ex post, ¿okay? O sea, después que ocurren las cosas, ¿okay? O sea que no se pueden hacer cálculos ex ante como hicimos con las rentas fijas, ¿okay?, que podríamos decir que el rendimiento efectivo es tanto, que el rendimiento del vencimiento es tanto, o que la duración puede ser tanto, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer con la renta fija, ¿no? Sin embargo, se pueden hacer estimaciones, ¿no? ¿Okay? Pero esas estimaciones también tienen una elevada incertidumbre, ¿okay?, porque no necesariamente coinciden con la realidad, ¿no? Entonces, aquí el riesgo fundamental es un riesgo de precio que se mide bien sea por la volatilidad o bien sea por la beta, que fue el primer trabajito que nosotros mandamos, ¿no? Y bueno, un poco para recordar, las rentas fijas que nosotros mismos fueron los cero cupón, que consiste en un instrumento que tiene un solo flujo de inversión y un solo flujo de retorno. La renta del tipo cero, del tipo con cupón, que tiene varios, o sea, que tiene un flujo de inversión, normalmente uno solo, ¿okay?, y tiene varios flujos de retorno, ¿no?, que consisten en los intereses, ¿okay?, y en el último pago, que podría ser la amortización del capital. Bueno, por supuesto, si el instrumento es bullet, ¿no? ¿Okay? Pero si no fuese así, entonces habría varios pagos de capital en los diferentes retornos, ¿no? Pero fíjense, aquí yo puedo anticipar que voy a recibir flujos, ¿okay?, en el tiempo. A veces los puedo determinar con precisión porque son rentas de tasa fija. A veces no los puedo determinar con mucha precisión porque son flujos de renta a tasa variable, pero eso no implica que deje de ser renta fija, pues. O sea, siempre son contratos en los cuales se sabe ¿cómo se llama? Se sabe, eh, o sea, se tiene una idea precisa del tiempo el tiempo en el que van a ocurrir y a veces del monto, ¿no? ¿Okay? En las rentas, en las rentas variables no pasa eso, ¿no? En las rentas variables uno sabe que uno pagó un determinado precio por la acción, pero uno de ahí en adelante no sabe nada, o sea que de ahí en adelante reina la más absoluta incertidumbre, ¿no? Y bueno, y aparecerán cosas, ¿no? En el camino en que se va desarrollando la inversión, aparecerán algunos flujos, ¿okay?, que nos servirán para hacer los cálculos de rendimiento y otros tipos de cálculos que vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿no? ¿Cuáles son los retornos, no? El primer retorno es el retorno del dividendo, ¿okay?, que se mide como rendimiento del dividendo, rendimiento corriente o rendimiento efectivo. Se puede llamar de esas tres formas. Y corresponde al dividendo por acción entre el precio originalmente pagado por la acción. ¿Okay? Y el rendimiento del precio o rendimiento por apreciación, que ocurre cuando el precio cambia en el mercado, ¿no? Si yo comparo P1 con el precio de compra, entonces, bueno, yo puedo obtener un rendimiento, ¿okay?, que puede ser negativo también, ¿no? Porque P1 puede ser menor que P0, ¿ok? Y yo lo que tengo en realidad es un rendimiento negativo, ¿no? Y bueno, y el rendimiento total, que sería la suma de las dos cosas, ¿no? Del dividendo más el rendimiento del precio, ¿no? Eso lo vamos a ver también cuando veamos cómo es que se ajustan los precios, ¿no? Y ahí van a entender por qué es que yo les dije que tenían que usar
la columna de precios ajustados en Yahoo, ¿ok? Porque eso es sencillamente tomar en cuenta los dividendos que van ocurriendo, ¿no? El rendimiento siempre se mide por metodología de interés compuesto en la renta variable, ¿ok? O sea, no se usa como en la renta fija, la metodología de interés simple, ¿ok? Y para evitar tanto problema se usan siempre los precios ajustados por dividendo y otros actos corporativos, que es el precio que aparece en Yahoo Finanzas como adjusted prices. ¿Okay? Entonces, adjusted close, perdón. ¿Okay? De esta misma manera se miden los rendimientos de los fondos mutuales, independientemente que los fondos mutuales sean de renta fija o de renta variable, ¿no? O sea que esta forma de medir los rendimientos también se usa para los fondos mutuales, ¿no? En el fondo mutual a mí me dan un precio, ¿no? Me dicen que el fondo mutual tiene un valor actual de tanto, que es un precio, ¿okay? Y yo lo comparo contra el precio que yo pagué inicialmente, ¿ok? Y bueno, y hago este cálculo, ¿okay? Que es usar metodología de interés compuesto, o sea, el mismo rendimiento que usamos para el cero cupón, pero en metodología de interés compuesto. ¿Okay? Y bueno, vamos a ver un caso, ¿no? Supónganse ustedes que ustedes compran una acción en $3 y la venden luego en $9, ¿no? El rendimiento siempre se va a calcular por esta fórmula, ¿okay? Que es la misma que vimos antes, ¿no? O sea, la fórmula esta que está aquí, lo único que aquí la R es mayúscula y aquí la R es minúscula, ¿no? Eso no es muy importante en este momento, ¿no? Fíjense, si el plazo es 90 días, ¿okay? Hoy, por ejemplo, hoy es 14 de junio, ¿verdad? Si yo compré esta acción el día 14 de marzo y la estoy vendiendo hoy, 14 de junio, o sea que la compré en $3 el 14 de marzo y hoy, 14 de junio, está en $5 y la vendo en $5. Entonces, mi rendimiento es 5 entre 3 elevado a la 360 entre 90, o sea, elevado a la 4 menos 1, y eso me da 671,9%. ¿Okay? Ese es el rendimiento que yo tengo por haber tenido la acción 90 días, ¿no? Rendimiento anualizado, ¿no? Pues siempre los rendimientos los medimos en términos anualizados, nunca como enseñan en matemática financiera de intereses mensuales, capitalizables diarios y cosas por el estilo, ¿no? Siempre se miden en términos anuales, ¿no? Independientemente del plazo. Si el plazo es 180 días, vamos a suponer que yo compré esta acción el día 14 de diciembre del año 2021 y lo estoy vendiendo hoy 14 de junio del año 2022. ¿Okay? Entonces, yo divido 5 entre 3, ¿okay? Y a esos precios, 3 y 5, me divido en 5 entre 3 y lo elevo a la 360 entre 180, o sea, lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces, y le resto 1 y eso me dice que a mí me rindió esa acción 177,78% anualizado. ¿Okay? Y bueno, si el plazo fuese 360 días, ¿okay? O sea que yo compré la acción el día 14 de junio del 2021 a 3 y la estoy vendiendo hoy, 14 de junio del 2022 a 5. Entonces mi rendimiento es 5 entre 3 elevado a la 360 entre 360, o sea, elevado a la 1, menos 1, y eso me da 66,67. Fíjense, yo gané 66,67 aquí, aquí y aquí. ¿Okay? Pero como este término es semestral, perdón, trimestral, el rendimiento anual es este. ¿Okay? Como este término es semestral, el rendimiento anual es este, ¿no? Y como aquí el término corresponde exactamente con el término de la posesión de la acción, entonces mi rendimiento es 66,67% anual. ¿Okay? Fíjense, para hacer la comparación, ¿no? Si yo tengo esta acción 2 años, ¿okay? Y eso significaría que yo compré la acción el día 14 de junio del año 2020, ¿okay? Y lo estoy vendiendo hoy, 14 de junio del 2022, a 5. Entonces yo divido 5 entre 3 y lo elevo a la 360 entre 720, o sea, a la 1 medio, o sea, raíz cuadrada de 5 entre 3, menos 1, eso me dice que cada año yo gané 29,10%. Eso es lo que significa esto, ¿no? O sea, cada año yo gané 29,10%.
Y vamos a suponer el caso también extremo de 3 años, ¿no? O sea, yo compré la acción el día 14 de junio del año 2019 y la estoy vendiendo hoy, 14 de junio del 2022. La compré en 3, la vendo en 5. ¿Ya? Entonces yo divido 5 entre 3 y lo elevo a 360 entre 180. 180 son 3 años en base 30 entre 60. ¿Ya? Entonces esto es un tercio, por lo cual esta es la raíz cúbica de 5 entre 3 menos 1. Y eso me dice que yo cada año de esos 3 años recibí un rendimiento de 18,56%. Eso es lo que significa esto. ¿Okay? Fíjense que el rendimiento va en disminución debido a que el plazo va increciendo, ¿no? Y bueno, y fíjense que a pesar de que yo tengo la acción 3 años, yo tengo un rendimiento fabuloso, ¿no? Porque 18,56% en dólares es un rendimiento muy atractivo, ¿no? Sobre todo en un país en el cual los bancos pagan 1 o a veces menos de 1% anual. ¿Okay? Ganar casi 19% en dólares es un rendimiento jugoso, ¿no? Bueno, incluso le gana la inflación gringa de este momento, ¿no? De 8 y tanto, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Por eso es que la renta fija generalmente es muy rentable y también muy riesgosa. Perdón, la renta variable generalmente es muy rentable y también muy riesgosa, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de uso frecuente aquí? Bueno, la capitalización bursátil, ¿okay? Que es como un equivalente del PIB bursátil, ¿okay? Que sería el precio de las acciones por las cantidades de acciones en circulación, ¿no? O sea, cada empresa tiene un número de acciones que conforma su capital y bueno, si se multiplica el precio de mercado por esa cantidad de acciones, eso me da la capitalización bursátil. Eso es lo que se llama valor bursátil o capitalización bursátil, ¿no? Y eso es lo que normalmente se usa muy arbitrariamente, igual que el PIB. ¿Okay? Y por ejemplo, cuando ocurre un crack, entonces lo que hacen es multiplicar el precio al cual se cayó la acción por la cantidad de acciones en circulación. Entonces dice que el mercado perdió no sé cuánto. ¿Okay? Entonces aquello parece una millonada. ¿Okay? Y lo que está midiendo es la caída en el valor de las empresas, ¿no? ¿Okay? Que es una medida bastante arbitraria, ¿no? ¿Okay? Y lo digo en serio, ¿no? ¿Okay? Ok, el otro indicador es el valor empresarial que se usa mucho hoy en día en finanzas, ¿okay? El enterprise value, ¿okay? Es la capitalización bursátil, restándole la deuda a la empresa y sumando el efectivo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se supone que cuando el tipo compra la empresa, si la compra completa, como vamos a suponer, Elon Musk compra Twitter, pues. Entonces Elon Musk compra Twitter, paga la capitalización bursátil, ¿okay? Paga la deuda y se queda con el efectivo. Eso es lo que significa esto. ¿Okay? Y bueno, y hay una serie de múltiplos que nosotros vamos a aprender en el camino. La relación precio-utilidad, la relación precio-flujo de caja, la relación precio-venta, la relación precio-valor en libros, la relación precio-valor de la empresa, la relación valor de la empresa ingresos, ¿okay? Y la relación valor de la empresa flujo de caja, ¿no? Que es más o menos se escriben así y se abrevian así, ¿no? ¿Okay? Normalmente ustedes encuentran en Yahoo Finanzas el nombre PI, eso significa relación precio-utilidad. El nombre Price to Cash Flow, eso es precio flujo de caja. PS, ¿ok? Eso es precio-ventas, ¿ok? Price to Sell, ¿ok? Y Price to Book, relación precio-valor en el libro, es la EV Incomes, ¿ok? Yo esto lo puse aquí en castellano, pero EV Incomes, ¿ok? Es la relación precio, relación valor de la empresa ingreso. Y EBITDA, ¿okay? Que es la relación precio-flujo de caja operativo, ¿no? Porque el EBITDA es el flujo de caja operativo, o sea, es la utilidad operativa más la depreciación y la amortización, ¿no? Lo que pasa es que la utilidad operativa en finanzas se le llama utilidad antes de interés e impuestos, ¿no? Earning before interest and taxes más depreciación y amortización. ¿Okay? Fíjense cómo se analiza, ¿no? Se utilizan normalmente múltiplos, ¿okay? Y bueno, uno de los múltiplos fundamentales, a mí no me gusta mucho, creo que a la mayoría de los analistas no les gusta mucho, pero uno de los múltiplos fundamentales es que es el Price to Book Ratio, o sea, la relación precio-valor en el libro,
que es el precio entre el valor en libros por acción, ¿no? Y el valor en libros por acción es el patrimonio de la empresa entre el número de acciones en circulación. ¿Okay? Número de acciones en circulación significa el número de acciones del capital menos las acciones en tesorería, ¿no? Porque las acciones en tesorería no pueden ser vendidas, ¿okay? Entonces no están en circulación, ¿okay? Las acciones completas del capital están en circulación, aunque normalmente la empresa no negocia todas las acciones en la bolsa, ¿no? Hay un grueso del capital de la empresa que está en manos de accionistas que no quieren vender, ¿okay? Las que se venden normalmente en la bolsa se les llaman en inglés floating, ¿okay? O eso se ha buscado traducirlo al castellano como flotante, ¿no? ¿Okay? Es la cantidad de acciones que de verdad circula por el mercado. ¿Okay? Entonces, bueno, siempre que hacemos estos cálculos lo hacemos con el número total de acciones del capital, ¿okay? Menos las acciones en tesorería, porque esas no se pueden vender. Y bueno, y la relación precio-utilidad, que quizás sí es mucho más importante que la relación precio-valor en libros, la relación precio-utilidad se calcula dividiendo el precio entre la utilidad por acción. Y la utilidad por acción se calcula dividiendo la utilidad neta entre el número de acciones en circulación. De nuevo el mismo número, ¿no? ¿Sí? Acciones del capital menos las acciones que están en la tesorería. ¿Sí? Porque eso hay que acordarse siempre que las acciones de tesorería no están dentro de la relación precio-utilidad, ¿no? Fíjense, la relación precio-utilidad tiene varios significados, ¿no? ¿Okay? El primero es el número de veces que se paga la utilidad en el precio, ¿no? Siempre me dice, siempre la denotan como un número con una X al lado, ¿no? Por ejemplo, si a mí me da 5X, eso significa 5 veces, ¿no? ¿Okay? Y lo que significa es que yo estoy pagando 5 veces lo que la empresa se gana en un año, ¿no? ¿Okay? Y por tanto, si la empresa sigue ganando lo mismo, ¿okay? Y a mí me pagaran el dividendo exactamente igual a la utilidad, entonces yo me tardaría en recuperar la inversión ese número de años, ¿no? Entonces el equivalente del duration en la renta fija es la relación precio-utilidad en la renta variable. ¿Okay? Por eso es que la duration no se puede usar en renta variable. ¿Okay? La duration es un indicador exclusivo de la renta fija. ¿Okay? Por eso es que cuando a una persona le venden un negocio diciéndole usted recuperará la inversión en 5 años, ¿okay? Le están diciendo una barbaridad que no tiene sentido, ¿no? ¿Okay? Porque están calculando una medida que se usa para la renta fija para, para, para aplicarse a la renta variable, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y cuando ustedes compran un negocio, es lo mismo que comprar una acción. ¿Okay? Entonces, no se puede medir en términos de años para recuperación. ¿Okay? Sin embargo, la relación precio-utilidad es la que se debería utilizar para eso, no la duration, ¿no? Porque no tienen el mismo, ¿cómo se llaman? Las mismas metodologías de cálculo, ¿no? ¿Okay? Y además de eso, si yo invierto los factores y pongo la utilidad entre el precio, ¿okay? Entonces yo tengo una tasa de rendimiento del mercado, ¿no? Y de hecho, si yo, por ejemplo, me compro una acción que tiene relación precio-utilidad 5, eso significa que yo estoy pagando 5 veces lo que la empresa se gana en un año, que yo tengo una esperanza de recuperar la inversión en 5 años, ¿okay? Sujeto a que la empresa siga ganando lo mismo y que a mí me paguen eso como dividendo. ¿Okay? Fíjense los supuestos que hay que hacer aquí para que esto sea cierto, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y si yo divido 1 entre 5, eso me dice 0,20, por lo cual la tasa de rendimiento de mercado de mi acción es 20%. ¿Okay? Eso es lo que significa la relación precio-utilidad. Esos 3 significados tienen, ¿no? Entonces vamos a hacer una comparación. Supónganse ustedes que yo logro determinar las relaciones precio-utilidad
de 4 empresas, ¿no? La empresa A, la empresa B, la empresa C y la empresa D. ¿Sí? Y resulta que la relación precio-utilidad de la A es dos veces, ¿no? La relación precio-utilidad de la B es 4 veces. La relación de la precio-utilidad de la C es 8 veces y la relación precio-utilidad de la D es 12 veces. ¿Okay? De acuerdo a eso, yo estoy pagando por la A 2 veces lo que se gana en un año. ¿Okay? Estoy pagando por la B 4 veces lo que se gana en un año. ¿Okay? Estoy pagando por la C 8 veces lo que se gana en un año. ¿Okay? Estoy pagando 12, por la D 12 veces lo que se gana en un año, ¿no? De acuerdo a eso, la acción D debería ser la más cara del mercado, ¿no? Pero estoy pagando 12 veces lo que ella se gana en un año, ¿no? ¿Okay? Y la acción A debe ser la más barata. ¿Okay? Entonces, muy así, muy tirado de los cabellos en este análisis, ¿okay? Yo pudiera decir que yo debería vender todas mis acciones de D y comprar acciones de A. ¿Okay? Pero es muy probable que la acción de A tenga una relación precio-utilidad de 2 porque la acción de A es peor, ¿okay? Como inversión que la relación que la acción D. ¿Okay? Entonces esos son análisis, como digo, muy tirados de los cabellos, ¿no? ¿Okay? No podemos así concluir de una manera tan violenta que es mejor A que B. ¿Okay? Eso hay que hacer más estudio de esto, ¿no? Pero el indicador así, ¿okay? Abuelo de pájaro, lo que me está diciendo es que en cuanto a periodo de recuperación de la inversión, con la primera recupero en 2 años, con la segunda recupero en 4, con la tercera recupero en 8 y con la cuarta recupero en 12, ¿no? ¿Okay? Obviamente esto está sujeto a que la empresa siga ganando lo mismo y que me pague eso como dividendo en efectivo todos los años. ¿Okay? Estamos, o sea, yo quiero que les quede bien claro que estamos haciendo un análisis muy, muy piratón, ¿no? Y normalmente cuando uno hace los análisis con índices lo hace muy piratón, ¿no? ¿Okay? O sea, no es que, esto no es concluyente, pues, ¿okay? Y bueno, de acuerdo a eso, pareciera otra vez que es más barato comprar la A que comprar la B, ¿okay? Es más, en orden de baratura de costo, ¿okay? Más costosa es la acción D que la acción A, ¿okay? En términos de los dos indicadores, ¿no? Y bueno, vamos con el tercer significado, que es el rendimiento, ¿no? El inverso de 2 es 50%, el inverso de 4 es 25%, el inverso de 8 es 12,5%, y el inverso de 12 es 8,33%. Entonces uno puede decir, o sea, si uno le da esto a una persona común y corriente y le dice, mire, yo le ofrezco a usted una acción que recupera la inversión en 2 años, una que la recupera en 4, una que la recupera en 8 y otra que la recupera en 12. ¿Cuál prefiere? Normalmente las personas que no saben mucho, ¿okay? Y que no tienen mucha más información, inmediatamente dicen, no, la A, ¿okay? Porque la A tiene menos riesgo, ¿no? ¿Okay? Lo recupero más rápido. ¿Okay? Y resulta que la tasa de rendimiento de mercado de la A es la más alta, por lo cual el riesgo más alto está ahí. ¿Okay? Y la persona esta no lo sabe, ¿no? La persona, incluso si yo le dijera que es 50%, probablemente la persona diría, no, además esa rinde más, me gusta más esa. ¿Ok? O sea que las personas no tienen una apreciación precisa del riesgo. ¿Okay? Y aquí esto indica inmediatamente que esta acción es mucho más riesgosa que esta. ¿Okay? O sea, en términos de riesgo, aparenta ser más riesgosa la A que la B. ¿Okay? Ojo, lo que estamos haciendo es un análisis bastante pirata de las acciones, ¿no? O sea, para llegar más adentro hay que hacer análisis en serio, ¿okay? Para llegarle a una significación mucho más precisa de esto, ¿no? Los índices son promedios de precio y de forma general se utilizan dos métodos, ¿no? Los índices de precio de la bolsa, ¿no? El índice de cartera, como el Dow Jones, ¿okay? Y el índice de capitalización que se utiliza cada vez más en las bolsas, ¿no? Y de hecho el Standard & Poor's es un índice de capitalización, ¿okay? Por eso es que el Standard & Poor's se usa para hacer betas,
Y el DAO es un índice de cartera, por eso es que el DAO no se usa para hacer beta, ¿no? Por eso es que cuando les dije que hicieran la beta, les pedí que lo hicieran con el índice Standard & Poor's, ¿okay? Porque el índice Standard & Poor's es un índice de capitalización. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿No? El índice de cartera, ¿okay? Es un promedio ponderado de precio, ¿okay? Por un peso, ¿okay? Que yo determino, ¿no? Entonces yo tomo un grupo de acciones, en el caso del DAO tomo por ejemplo 30 acciones, ¿okay? Y multiplico los precios de hoy de cada una de esas 30 acciones por un peso que yo le asigno a cada una de las acciones, ¿no? Ese peso es arbitrario, ¿okay? Ese precio lo determinaron las personas que hicieron el Dow Jones, ¿okay? O sea, el señor Dow y el señor Jones, ¿okay? En el siglo XIX, que eran los dueños del Wall Street Journal, ¿no? Entonces, ellos determinaron estos pesos, ¿okay? Y ellos multiplican cada una de las acciones por ese peso, ¿okay? Y toman el precio en el momento en que se comenzó a calcular el índice y se multiplica cada uno por el precio, ¿okay? Entonces, esto me da un promedio ponderado de precio, ¿okay? Por un parámetro fijo que es bueno, un parámetro fijo no, por algunos parámetros que son los pesos, ¿okay? El índice de capitalización bursátil es un LASPER, igual que el índice de precios al consumidor, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hago? Yo tomo la capitalización bursátil del día de hoy, de todas las acciones que conforman el índice, y las comparo con la capitalización bursátil del día de la base, cuando se comenzó a calcular el índice. Fíjense, el precio de cada una de las acciones por cantidad de cada una de las acciones, cantidad de acciones en circulación de cada una de las acciones, ¿no? Por lo tanto, es la capitalización actual de las 500 acciones que conforman el Standard & Poor's comparado con la capitalización de esas 500 cuando comenzó a calcularse el índice y se multiplica por 100. ¿Okay? O sea que así es como se calculan los dos índices, ¿no? Y esa es la razón por la cual, debido a que estos valores son arbitrarios, ¿okay? Que esto no se usa para calcular betas y que se usa esto más para calcular betas, porque lo que me está dando esto es un precio, ¿no? Entonces estoy comparando precio con precio, ¿no? ¿Okay? Esto me da una cosa extraña, ¿no? El valor de una cartera, no los precios, no el precio promedio de la bolsa, ¿no? ¿Okay? Por eso es que uso en lugar de este. ¿Okay? ¿Estamos? Ok. ¿Cuál es la diferencia? El índice de cartera pondera por un parámetro fijo de peso. ¿Okay? Se le asigna un peso a cada acción. ¿Okay? Representa el comportamiento de una cartera. ¿Okay? De hecho, es la cartera que inició con el Dow por allá en el siglo XIX y no es bueno para hacer cálculos de beta, ¿no? Y el índice de capitalización permite ponderar por el número de acciones en circulación. ¿Okay? Presenta una muestra del universo accionario, ¿okay? Y es ideal para el cálculo de beta, ¿no? Y aquí es donde viene el gran rollo de Venezuela, ¿no? O sea, en Venezuela nosotros tenemos unos índices. Nosotros tuvimos durante mucho tiempo un índice que era de cartera, ¿no? Los índices base 73 y base 81 y base 73 eran índices de cartera, ¿okay? Muy parecidos al DAO. ¿Okay? Pero después, en los 90, se cambió la metodología y se puso el índice de capitalización. Todos los índices, yo no sé por qué razón, siempre han tenido 17 acciones. ¿Okay? O sea, los índices nuestros, todos han tenido 17 acciones. ¿Okay? Y bueno, ahí hay un problema serio, ¿no? O sea, se supone que el índice debe ser una muestra consistente del universo del mercado, ¿no? ¿Okay? Y el universo es lo que se negocia diariamente, ¿no? ¿Okay? Y diariamente se negocian 5 o 6 acciones en la bolsa, ¿no? O sea, 5 o 6 empresas, ¿no? ¿Okay? Cuando el mercado es muy movido, se negocian unas 12, ¿no? ¿Okay? Y yo resulta que tengo un índice que tiene 17 acciones, por lo cual la muestra, ¿okay? Es muchísimo mayor que el universo accionario. ¿Okay? Entonces eso es un absurdo estadístico. ¿Okay? Entonces eso también les dice a ustedes porque es que no se puede hacer cálculos de beta con los índices de la bolsa venezolana porque es un absurdo de marca mayor, pues.
Es un contrasentido estadístico. ¿Okay? O sea, a mí no me gusta la estadística, ¿no? Yo lo he dicho mucho en clase, ¿no? No me gusta no porque no sirva, ¿no? Sino porque no creo que sea el método adecuado para nada, ¿no? Y resulta que si usamos el método, o sea, si lo usamos en la bolsa y tenemos esa relación en la cual el universo es menor que la muestra, entonces es un absurdo de marca mayor. ¿Okay? Entonces no tiene sentido hacer cálculos de beta en Venezuela. ¿Okay? Ok, vamos con los ajustes de precio, ¿no? ¿Okay? ¿Qué es lo que está detrás de la adjusted close ese ¿cómo se llama? De Yahoo. ¿Okay? Fíjense, cuando una empresa paga un dividendo en efectivo, el ajuste se hace restando el dividendo en efectivo del precio. ¿Okay? Entonces, el precio ajustado sería el precio con el derecho menos el dividendo. ¿Okay? El precio con el derecho es el precio último de la empresa cuando se negoció. ¿Okay? Y por supuesto, de ahí hacia atrás, a todos los precios les restan el dividendo, pues, como si se hubiese pagado hace 20 años. ¿Okay? Cuando el dividendo es un dividendo en acciones, como lo llaman en Venezuela, en Estados Unidos lo llaman split, ¿okay? Es una división de acciones. ¿Okay? Entonces el precio ajustado se calcula dividiendo el precio con el derecho entre uno más el derecho sobre la base, ¿no? Entonces, eso significa que si a mí me dan una acción por cada 5, entonces yo divido el precio último de la acción entre 1 más una acción por cada 5. ¿Okay? El dividendo entre la base o el derecho entre la base. ¿Okay? Cuando es un reverse split, ¿okay? Que no es una división de acciones, sino una multiplicación de acciones. O sea que si yo en lugar de que me den una acción por cada 5, me quitan 2 acciones por cada 3. ¿Okay? Entonces, bueno, yo ahí lo que hago es que el precio ajustado sería el último precio con el derecho por 1 más 2 entre 3. ¿Okay? Me quitan 2 por cada 3. ¿Okay? Entonces ese es el precio ajustado, ¿no? Y con ese mismo factor se multiplican todos los precios anteriores al precio ajustado, ¿no? Igual que con este factor se dividen todos los precios anteriores al precio ajustado. Y el otro ajuste es el derecho de suscripción. Ya lo vamos a ver con un ejemplo en físico, ¿no? Aquí se multiplica el precio con el derecho por la base más el precio de la suscripción, ¿okay? Por el derecho entre la base más el derecho. ¿Por qué? Porque un derecho de suscripción funciona más o menos así. A ustedes le dan derecho a suscribir 2 acciones por cada 3, ¿okay? A un precio de 12 bolívares. ¿Okay? Entonces ustedes multiplican el precio de la acción hoy, vamos a suponer que es 16 por 3, ¿okay? Ustedes tienen que tener 3, ¿okay? Y le suman 12 acciones por 2, ¿okay? Porque tienen derecho a suscribir 2 y lo dividen entre 2 más 3, que es 5. ¿Okay? Y así es como se ajusta ese precio y hacia atrás se ajustan con ese mismo factor. ¿Okay? Los precios. Entonces, así es como se hacen los ajustes de precio ¿cómo se llama? En Yahoo Finanzas, ¿no? Bueno, y en la bolsa en general, ¿no? Ok, vamos a hacer el ejemplo. Pues fíjense, supongamos que tenemos una empresa que tiene un balance al cierre del ejercicio y su balance tiene este patrimonio, ¿no? O sea, la empresa tiene un capital social de 1.000 millones, ¿okay? Esto está en millones de dólares, 1.000 millones de dólares, tiene un superávit pagado de 200 millones de dólares, tiene utilidades no distribuidas por 1.200 millones de dólares y tiene otros superávits, ¿okay? No provenientes de la utilidad, equivalentes a 2.500 millones de dólares, ¿no? Por lo cual la empresa tiene un total de patrimonio de 4.900 millones de dólares. ¿Okay? La empresa tiene acciones de valor nominal 10. ¿Okay? La empresa tuvo una utilidad en el ejercicio anterior equivalente a 500 millones de dólares. ¿Okay? Y si el precio inicial de la acción es 12, me piden que calcule los múltiplos, ¿no? Entonces, bueno, el primer caso es esto, ¿no?
Este es el patrimonio. Yo sé que la empresa ganó 500 millones de dólares. Sé que las acciones son de valor nominal 10, por lo cual si hay 1.000 millones de dólares en acciones, aquí hay 100 millones de acciones. ¿Okay? Por eso es que tengo aquí 100. Número de acciones, 100 millones de acciones. Fíjense que aquí no hay indicación de que haya acciones de tesorería, por lo cual todas las acciones están en circulación. Y de acuerdo a eso, si yo divido 5 entre 100, me dice que la utilidad por acción es 5. ¿Okay? Esto se va a parar. Vamos a ver lo que se pare y lo hacemos en el siguiente video.